Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 1 de la primera carta a Timoteo. Hoy iniciamos una nueva sección de cartas. Nos ocupamos ahora de abrir las cartas que Pablo envió a personas en particular. Comienza por su joven pupilo, aquel que había engendrado en sus prisiones, a Timoteo, el joven colaborador. Se dice que esta epístola fue escrita cuando Timoteo era pastor de la iglesia en Éfeso. Es por eso que esta carta se clasifica como una epístola pastoral. Ella contiene principios maravillosos de una organización y administración de la iglesia. Es decir, que si tú eres un líder espiritual, estos principios te pueden ayudar para el crecimiento de tu iglesia y la buena administración de la misma. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 y 2 del capítulo de hoy. Pablo, apóstol de Jesucristo, por orden de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Dios y de Cristo Jesús nuestro Señor. Notemos que Pablo comienza elogiando una característica particular de Timoteo, un verdadero hijo de la fe. Sin embargo, al parecer Timoteo era un joven tímido, era un joven del cual Pablo quería formar como un líder enérgico. Y en esta carta, Pablo le escribe la manera cómo debe conducirse y cómo debe actuar en diferentes circunstancias. ¿Cuál es la función de este joven pastor según el apóstol Pablo? Veamos al menos tres cosas que debía hacer. En primer lugar, mantener la pureza doctrinal según el versículo 3. En segundo lugar, ayudar a la iglesia a edificar su fe y a crecer en amor. Y en tercer lugar, alimentar a la iglesia con alimento sólido. Temas como los que vamos a mencionar a continuación. En primer lugar, la importancia de la ley de Dios, según el verso 7 y 8. También el pecado y sus terribles consecuencias, versículos 9 y 10. También debía hablar de la conversión del corazón del hombre, versículos 12 y 13. También de la abundante gracia de Dios hacia el pecador y cómo Dios estaba dispuesto a salvarlo, según los versos 14 y 15. También debía enseñar acerca de la conducta de la vida cristiana como un testimonio para aquellos que todavía no habían llegado a la iglesia, según el versículo 16. También Timoteo debía enseñar acerca de Dios y sus atributos, según el verso 17. También Timoteo debía ocuparse de hablar de las profecías bíblicas, según el verso 18. Y finalmente, Timoteo debía advertir al pecador que no se arrepentía cuál sería el fin que él gustaría cuando Cristo Jesús regresara. Estas, entre otras, eran las funciones que Pablo resalta que el pastor Timoteo debía cumplir en la iglesia. Pablo, como un buen mentor, enseña principios básicos de administración eclesiástica y cómo el ministerio de Timoteo podía crecer poniendo en práctica los consejos que su maestro, Pablo, su padre espiritual, le había dado en aquel entonces. Para finalizar, quiero llamar tu atención a los siguientes versículos, porque Pablo ahora le dice a Timoteo, si lo que vas a hacer, debes hacerlo con una conducta y una actitud especial. Versículos 5 al 7. El propósito de este mandato es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida. Estas tres cosas debía tener el joven pastor Timoteo. Debía tener amor, un corazón limpio y una buena conciencia, además de una fe no fingida. Es decir, pastor Timoteo,
Si has de atender la iglesia, hazlo con amor, hazlo de corazón. No lo hagas por intereses personales, hazlo porque verdaderamente amas al Señor y amas también a su iglesia. Porque muchos, les dice Pablo en el verso 6, por haberse desviado de esta línea, algunos se volvieron a vanas discusiones. Quieren ser maestros de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, por favor, mantente siempre en la línea que Dios desea que estés. No sea que en algún momento enorgullezcas tu corazón por el conocimiento y ahora pretendas conocer más que los demás, entrar en vanas palabrerías, discusiones que no llevan a nada. Tú eres un pastor enviado a esta iglesia para ayudarle a entender las verdades bíblicas, no para discutir con ellos. Sin duda, Timoteo recibió esta carta con gozo, con amor y con gratitud, ya que Pablo estaba dándole secretos maravillosos para que su ministerio fuese fructífero. Si tú eres un líder de la iglesia, atesora también estos principios. Guárdalos en tu corazón para que el Señor te utilice de manera poderosa en su obra. Me gustaría orar por ti, para que el Señor te ayude y te dé sabiduría para seguir sirviéndole como lo has estado haciendo hasta ahora. Pero si lo hemos estado haciendo de mala gana, es momento de tener amor, de tener un corazón limpio, una buena conciencia y sobre todo una fe genuina. Oremos. Padre, gracias porque un día tú nos llamaste a este santo ministerio. Gracias porque nos das la oportunidad de poder servirte de todo corazón. Si en algún momento nos desviamos del verdadero propósito por el cual nos llamaste, por favor, atráenos con lazos de amor y ayúdanos a andar por el camino correcto. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.